Ya, hola chicos, debido a que no se pudo hacer la clase online, vamos a grabarla y vamos a explicar lo que viene siendo la nueva materia. Quizás no sea un muy buen comienzo, ¿cierto? La idea era poder explicar esto por medio de la clase online, pero no se pudo, así que vamos a grabarla ya. Lo que quiero explicar hoy día es el tema de producto notable. ¿Okay? Primero medio voy a decir lo que cada uno debiera saber, o sea, voy a decir lo que primero medio debería saber a fin de año y lo que segundo medio debería saber. Primero medio, en cuanto a esta materia, debería de poder desarrollar los productos notables de manera concreta, pictórica y simbólica. Y segundo medio, debería saber, debería comprender la función cuadrática. La función cuadrática la vamos a ver más ratito, o otro día probablemente. Pero hoy día quiero que nos enfoquemos totalmente en productos notables, ya que para entender la función cuadrática es muy importante saber el tema de los productos notables, ¿ya? Entonces tenemos productos notables. Voy a anotar acá el primero que debemos aprender. Veamos los productos notables como una especie de resolución de por así decirlo, de esta suma, ¿ya? Miren, tenemos este A y B, son simplemente representaciones. A y B pueden tomar cualquier valor. Pueden tomar el valor de X, pueden tomar el valor de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Y es una suma que está al cuadrado. Por eso se llama el cuadrado de la suma de dos cantidades, ¿ok? Este es el cuadrado de la suma de dos cantidades. Bastante simple. El cuadrado, ¿cierto? De la suma, ¿cierto? De dos cantidades, ¿ya? Y este tiene la siguiente resolución. Si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos este paréntesis que está al cuadrado, que significa que se multiplica por sí mismo una vez, ¿cierto? Sería A más B multiplicado por A más B. ¿Qué pasa acá, chiquillos? Es que tenemos lo que se denomina como el término término. Término a término. ¿Qué significa esto? Que vamos a multiplicar término a término, ¿ya? Para poder resolucionar este conflicto que tenemos acá. ¿Cómo multiplicar un paréntesis con una suma dentro? De la siguiente manera. A por A por B por A y B por B. Un poco confuso quizás, voy a hacerlo con color. Un poco confuso quizás, pero la verdad es que es bastante simple. Tenemos A por A, B por B por A y B por B, ¿ya? ¿Qué va a resultar esto? Es lo siguiente. A por A es A al cuadrado, ¿cierto? Más A por B es, ¿cierto? AB, ¿cierto? A por B es AB. Más A más B por A, que sería BA, ¿cierto? B por A es BA. Recuerden que aquí está multiplicando. Y finalmente B por B, que sería B al cuadrado. Recuerden que lo que hicimos, multiplicamos primero A por A, luego A por B, luego B por A y luego B por B. Y lo fuimos escribiendo acá. Hasta ahora está bastante simple el tema de los productos notables, ¿ya? ¿Qué pasa entonces, chicos? Después del término tenemos este resultado de acá. Y si nos damos cuenta acá podemos reducir un poco. ¿Por qué? Tenemos A al cuadrado más, y aquí tenemos algo que podemos juntar. A por B es exactamente lo mismo que B por A. Por lo tanto, son semejantes. Y recordemos las propiedades del tema de las potencias, ¿cierto? Y que nosotros podemos sumar cuando las bases tienen el mismo, por así decirlo, son semejantes, ¿cierto? Si las bases son semejantes, podemos sumar. Y aquí tenemos las bases y recordar que esto también está elevado a 1. Por lo tanto, podemos sumar, ¿ya? ¿Qué pasa acá? A por B más B por A tenemos 2AB. No importa el orden acá, chicos. AB es igual a BA, ¿ya? Entonces tenemos 2AB más B al cuadrado. Y aquí ya estamos listos. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice todo lo que hicimos acá? Esto de acá es lo que se denomina como la expresión algebraica, ¿ya? Esto sería la expresión algebraica, espérense, algebraica de A más B al cuadrado. Por lo tanto, A más B al cuadrado es equivalente a A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. ¿De qué nos va a servir saber este producto notable?
es que cuando nosotros nos enfrentemos a ejercicios, por ejemplo, ejercicios con este tipo de resolución, tendríamos x más 2 al cuadrado. Tenemos un binomio al cuadrado, la suma de dos factores al cuadrado, ¿cierto? El cuadrado de la suma de dos cantidades. Eso es un binomio. Este es el ejemplo, chiquillos. Vamos a ver el ejemplo. Dice lo siguiente. Entonces, si nosotros lo hiciéramos el término a término, que es lo que vamos a hacer, tendríamos el siguiente resultado. Tendríamos x más 2 multiplicado por x más 2. ¿Ya? Término a término sería x al cuadrado más 2x más 2x de nuevo, ¿cierto? Porque vamos en x al cuadrado, que da esto de acá, x al cuadrado es x por x, 2x es x por 2, ponemos el 2 primero, luego tenemos 2x de nuevo, y finalmente tenemos 2 al cuadrado, ¿ya? Vamos a reducir esto, x al cuadrado más, esto sumado sería 4x más 2 elevado a 2, y ese 2 elevado a 2 finalmente quedaría como 4, ¿cierto? Recordar, chiquillos, que aquí no sumamos los exponentes. Recuerden cómo sumábamos nosotros el tema de las potencias. Aquí no se suman estos exponentes, ¿cierto? Esto está elevado a 1. Y aquí no pasa eso, simplemente sumamos la base, que vendría siendo la base de esta potencia, ¿cierto? Todos los números de cierta forma son potencia, porque todos los números de cierta forma están elevados a 1, ¿cierto? Pero eso no se considera porque todo número elevado a 1 es el mismo número. Entonces, explicado esto, chiquillos, quiero que entiendan este primer producto notable, que es un binomio al cuadrado, que es el cuadrado de la suma de dos cantidades, como una transformación, como una simple resolución de, ¿cierto? ¿Por qué se hace esta solución? Porque tenemos algo difícil de solucionar, ¿cierto? ¿Cómo vamos a solucionar una suma dentro de un paréntesis que está al cuadrado? De esta forma, término a término. Luego tenemos la expresión algebraica. Pero ustedes cuando ya vayan practicando esto se van a dar cuenta de que el término a término no es tan necesario y que van a poder sacar, por ejemplo, de x más 2 al cuadrado, por ejemplo, podrían sacar inmediatamente, que es x al cuadrado, ya van haciéndolo como en la mente, más sería 4x más 4, listo. Porque lo van a tener en la mente, como lo recuerdo. Pero aún así el término a término es muy importante, ¿ya? Entonces tenemos que sería la suma, el cuadrado de la suma de dos cantidades, ¿ya? Perfecto. Entonces ahí tenemos el ejemplo, todo, espero que se haya entendido muy bien esta parte. Vamos a proceder con el siguiente. El siguiente es este de aquí. Vamos a ponerlo por acá. Y es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. ¿Cuál es lo importante de esto? Y la diferencia que tiene con el de atrás es que este está restando, ¿ya? Vamos a ver qué pasa acá, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cierto orden también, vamos a ver cierta diferencia. Vamos a darle. Tenemos a menos b al cuadrado. Esto significa que sería a menos b multiplicado por a menos b. Entonces, vamos término a término. Quedaría a al cuadrado. Aquí el tema de los símbolos es importante. Recuerden, vamos a anotarlo por acá. Vamos a anotarlo. Vamos a poner aquí una especie de cuadrito donde vamos a recordar. Más por menos, más por más es igual a más, menos por menos es igual a más por menos es igual a menos, y menos por más es igual a menos, ¿ya? Recordando eso, chicos, vamos a solucionar lo siguiente. Tenemos a al cuadrado, a positivo por a positivo, a al cuadrado. A positivo por b positivo menos ab, ¿ya? Luego tenemos nuevamente b negativo por a positivo, que sería el de acá. Y nuevamente sería menos AB. Recordar que AB y BA es lo mismo. Y finalmente tenemos B negativo por B negativo, que significa que sería más B al cuadrado. Y tendríamos lo siguiente. A al cuadrado menos 2AB, porque aquí recordar aquí adelante hay un 1, ¿cierto? ¿Por qué hay un 1 adelante? Por si tienen la duda. Es porque si, por ejemplo, lo multiplicáramos por 1, sería el mismo resultado. Entonces, la matemática sugiere que ahí hay un 1 adelante, porque si no, no equivaldría a nada. Por eso hay un 1 adelante, y al sumarlos, recordar que entre negativos se suman, tenemos 2AB. Recordar eso también, chiquillos. Si tenemos un positivo sumándose con un
negativo se van a restar, ¿ya? A ver aquí, por ejemplo, más, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo acá, 2 más menos 3. ¿Qué pasa acá? No se suman. Este signo no está haciendo nada acá. Lo que pasaría sería que el menos 3 resta el 2 y quedaría menos 1, ¿ya? Eso en cuanto a la suma. Esto de acá arriba, esto de acá, en cuanto a la multiplicación. Lo que acabo de explicar es en cuanto a la suma. Y finalmente tendríamos b al cuadrado. Entonces acá vemos una diferencia clara en cuanto a las dos diferentes expresiones algebraicas. Tenemos primero que nada la expresión algebraica de la suma del cuadrado de dos cantidades, que sería, acá por ejemplo, positivo, este es positivo y positivo. Esto está muy grueso. Tenemos entonces un positivo y un positivo. Y acá abajo tenemos negativo y positivo. ¿Qué nos dice esto? Que a la hora de hacer el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, que es este de acá, recuerden, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, anótenlo, nosotros tenemos el siguiente resultado. A al cuadrado menos 2ab más b2. ¿Qué significa esto? Que a diferencia del de arriba, tenemos un menos, pero al principio, solo al principio. El de atrás sigue siendo positivo. Y el de acá, los dos positivos. Esa es la diferencia entre estos dos, chiquillos. Memorícenla bien. Vamos a ir ahora con el último para terminar el video. Espero que se haya entendido bien. Recordar que la única diferencia vendría siendo ese pequeño detalle del menos, ¿ya? Pero todo lo demás es exactamente lo mismo. Como pueden ver, también da 2ab, también da b al cuadrado y al cuadrado, ¿ya? Recordar también las multiplicaciones de los símbolos. De los signos, perdón. Entonces, tenemos el último, que es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Suena extraño, ¿cierto? Pero vamos a solucionarlo. Es el producto de la suma de dos, es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, ¿ok? Así se denomina este factor de acá, que es el producto, porque es una multiplicación, de la suma por la diferencia multiplicado por la diferencia de dos cantidades. Y las dos cantidades están dentro de los paréntesis. Por eso se denomina de esa manera. Si nosotros aquí aplicamos el tema de término a término, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener a al cuadrado, ¿cierto? A al cuadrado menos AB. Y aquí hay algo interesante. B positivo por A positivo. Recuerda que hicimos A al cuadrado, hicimos A por B, A por A, A por menos B. Lo tenemos escrito acá al lado derecho. Y lo siguiente sería B positivo por A positivo. Y daría más AB, ¿ya? Y lo siguiente sería, ¿cierto? Multiplicar por último el B por menos B, que daría menos B al cuadrado. ¿Qué pasa acá, chiquillos? Es que se eliminaría el AB, porque es negativo, y el otro AB también se eliminaría porque uno es positivo y otro es negativo. Y si nosotros, para explicar esto, tenemos, por ejemplo, 2 menos 2, que es un positivo y un negativo, el resultado va a dar 0. Por lo tanto, estos se anulan. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Se anulan porque creo que la palabra es mutuamente excluyentes, que tienen que ver con que simplemente se anulan. De la misma forma que el 1 anula el menos 1, de que el menos 2 anula el 2. Esa es la explicación. Entonces, la suma por su diferencia quedaría finalmente representada por a al cuadrado menos b al cuadrado. Y esto también podemos representarlo como a menos b al cuadrado. Esperen. No. Esto no... Ok, esto no es lo mismo. Recuerden, aquí, bueno señalar esto. No es lo mismo que a menos b al cuadrado. Porque eso de ahí es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Que era aquí, ¿cierto? Vamos a anotarlo. Que era aquí este de acá. No es lo mismo que este de acá. ¿Ok? La suma por su diferencia es el producto, ¿cierto? De la suma por la diferencia de dos cantidades. ¿Ok? ¿Por qué dice la suma de la diferencia de dos cantidades? Porque la suma por la diferencia. ¿Ok? ¿Entienden? Suma por, de multiplicar, la diferencia. La diferencia representa la resta. ¿Ya? Entonces no lo confundamos con el tema del cuadrado de la diferencia de dos cantidades, que es este de acá arriba. Ya no lo confundamos. Entonces,
Siempre que nosotros veamos entonces a al cuadrado menos b al cuadrado, pum, suma por su diferencia. Siempre que veamos a más b por a menos b, suma por su diferencia. Que finalmente sería, ¿cierto?, a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces esos son los básicos, chiquillos, lo más básico de productos notables, álgebra y funciones. Lógicamente la clase hubiese sido más larga, pero quiero dejar el video hasta acá para que no les dé tanta lata verlo y que mañana también podamos profundizar más en cuanto a esto. Entonces, chiquillos, ¿estamos listos? Vamos a la siguiente clase a ver el libro. Si ustedes pueden echarle un ojito, ¿cierto?, al libro de matemática de primero medio, de la página 71, estaría perfecto, porque así podríamos profundizar un poquito más, que ustedes puedan ir conociendo a qué se refiere este tema de productos notables. Entonces, estamos listos, chicos, chiquillos, con esta parte de la materia. Vamos a darla por terminado. Espero que se haya entendido. Cualquier duda, por favor, pregúntenme. Esto se explica, chiquillos. Mira, dos cosas que quiero señalar. Si se dan cuenta, seguimos cumpliendo propiedades de las potencias, ¿cierto? Aquí, ¿por qué enseñé potencia antes de esto? Porque las potencias son importantes para entender esto, ¿ya? Apréndanse el tema de los signos, apréndanse el tema de sumar negativos con positivo y todo lo que pasa ahí. También lo puedo enseñar, si tienen dudas sobre eso podemos hacer una clase respecto a todo eso. Pero ya yo creo que deberían saberlo. Si no, obviamente hacemos la clase y explico todo ese tema. Así que eso, chiquillos, recordar, tenemos, anoten, cuadrado de la suma de dos cantidades, el primero. El segundo sería el cuadrado de la diferencia, la resta de dos cantidades. Y el último es como una combinación de ambos, que sería el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Así que eso. La otra cosa que quería señalar es que esto que tenemos acá es como la parte de fórmulas que vamos a aplicar luego a los ejercicios. Cuando ejercitemos todo se hace más sencillo, todo se hace más fácil. Recordar que la matemática siempre muestra algo difícil, pero en realidad es mucho más simple de lo que parece. Así que eso, chiquillos. Yo me despido, nos vemos mañana y espero que estén súper, súper bien. Adiós.